confirmado su palabra a través de la alabanza, a través de la profecía. Y gloria a Dios, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Sí, los niños van a salir, por favor, pueden salir los niños en orden. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Aquí hay lugares aquí adentro, hermano, ¿me gusta mucho? Lucas 24, del 1 al 12. Amén. Dan gloria a Dios cuando ha encontrado su cita. Ya estamos todos ahí. Nos ponemos de pie, por favor. Lucas 24, del 1 al 12. Todos juntos vamos a leerlo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro de ellos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes pueden ver, pues vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y le puse por nombre a este tema: resucitó. Como todos sabemos, hermano, un día como estos, el Señor Jesucristo llevó a cabo el gran sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Y a través de ellos nosotros hemos alcanzado la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero la gran esperanza y la culminación para el creyente es a través también de la resurrección del Señor Jesucristo, la cual nos trae pues esa esperanza verdadera a todos los que hemos creído en Él, ¿sí? Aquellos que hemos valorado realmente el sacrificio del Señor Jesucristo, el sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. La resurrección del Señor Jesucristo, hermano, después de su muerte, constituye junto a la cruz la base fundamental de un evangelio completo, ¿verdad? Porque, hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vano fuera la palabra de nuestro Dios. Amén. Ciertamente, hermanos, y como muchos de nosotros sabemos, que hay hombres que han puesto su fe, su confianza en hombres mortales, en hombres que han tenido teorías, enseñanzas, creencias religiosas, ¿verdad? Han puesto toda su confianza en ellos
pero ellos no han resucitado, ¿verdad? Ellos no han vuelto a la vida, así como el Señor Jesucristo volvió a la vida venciendo a la muerte a través del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿verdad? Hay hombres que han encauzado su fe a través de Buda, de Mahatma Gandhi, de los Krishna, ¿verdad? Otros por Carlos Marx o por Lenin, ¿sí? Hombres que han puesto toda su fe y su confianza en estos hombres, en el Papa aún, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pone toda su fe y su confianza en los hombres mortales, ¿sí? Pero nosotros sabemos que solamente Jesucristo fue el único que murió y resucitó para vida eterna. Amén. Y de tal manera dice la palabra del Señor que también Él quiere que nosotros tengamos esa vida eterna. La resurrección, hermanos, quiere decir levantar, ¿verdad? Eso significa la palabra resurrección. Y la Biblia nos dice que Dios levantó de los muertos, llevando a cabo pues así el plan de salvación que Dios tenía preparado para los creyentes a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Desgraciadamente mucha gente no le ha dado la importancia verdadera de lo que es la resurrección, ¿sí? Una vida, ¿verdad?, que Dios ha preparado el Señor para cada uno de los creyentes, porque así lo dice la Escritura. Pero vamos a ver, hermanos, que la resurrección del Señor Jesucristo fue escrita aún desde los tiempos antiguos, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas citas en donde ya se hacía referencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Génesis 22, versículo 2-5. Amén. Génesis 22, versículo 2 a 5. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. El sacrificio que Abraham iba a realizar con su hijo Isaac es un prototipo del Señor Jesucristo, porque dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Amén. Así como para el Padre, Jesucristo fue el único hijo, ¿sí? Dice: a quien amas, ¿sí? Y vete a la tierra de Moriah, ¿sí? Quiere decir que en la tierra de Moriah se encontraba el monte en donde el Señor Jesucristo murió. Dice: y ofrécelo allí en holocausto. El Señor Jesucristo fue allí donde murió como un sacrificio, ¿verdad? Su muerte fue el sacrificio, fue el cordero del cual nosotros hemos alcanzado esta salvación. Amén. Dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y todos sabemos que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Amén. Veamos qué nos dice Isaías 53, 10, 12.
53, 10, 12. Quien haya encontrado la cita puede darle lectura. Por todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hasta el 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Amén. ¿Sí? Ahí vemos como el profeta Isaías, ¿sí?, le he revelado la muerte del Señor Jesucristo y el sufrimiento que Él padeció, por el cual a través de ello nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros seremos alcanzados, porque dice la palabra, y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quiénes son el fruto de la aflicción del Señor Jesucristo? Nosotros, hermanos, por cuanto no hemos desechado el sacrificio del Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Salmos 16, 9, 10. Salmos 16. ¿Qué? 9, 10. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué no dejarás? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea Corrupción. Amén. ¿Sí? Ciertamente el Señor no quedó en el Seol. La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo murió y descendió al Seol, al sepulcro, dice que bajó a predicarle, ¿verdad? Dice la palabra, a predicarles a aquellos para que creyeran a Él y pudieran ser salvos también. Y el mismo, también dice la Escritura que les advirtió a sus apóstoles cuando el Señor Jesucristo estuvo con sus apóstoles. Él les hablaba acerca de la resurrección, ¿verdad? Veamos qué nos dice en Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Amén. Mateo 17, 22, 26. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 19. Y le quedarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Juan 22, 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de sus alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Perdón,
Juan 2, 18 a 22. Juan 2, 18. 2, 18, 22. sí. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Amén. Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que sería aquello de resucitar de los muertos. Amén. ¿Sí? Aquí vemos pues la prueba de cómo el Señor Jesucristo, antes de morir, Él hablaba acerca de su resurrección, de que Él iba a ser muerto, pero que iba a resucitar. Después de que las mujeres, conforme a la palabra que acabamos de leer, de las mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro para ungir al Señor con los aceites que ellas llevaban, y no encontraron al Señor Jesucristo, dice la Escritura, que 2 ángeles estaban cerca de ellas y les dijeron que por qué estaban tristes, qué buscaban ahí, porque el Señor Jesús había resucitado. Entonces ellas, llenas de gran gozo y alegría, ¿verdad?, se recordaron de las palabras, porque los ángeles le dijeron, ¿acaso no recuerdan las palabras que el Señor Jesús les dijo a ustedes, que Él resucitaría al 3er día? ¿Verdad? Entonces ellas salieron corriendo, dice que fueron a buscar a los apóstoles para decirles que el Señor Jesucristo había resucitado, ¿sí? Y el Señor Jesucristo a ellas se les apareció, ¿verdad? Se les apareció cuando ellas iban en el camino. Veamos qué nos dice 1 Corintios 15. Del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. El apóstol Pablo hace mención que el evangelio de Jesucristo es predicado. Entonces, como decíamos nosotros, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vano nuestra fe, ¿verdad?, valdría. En vano nuestro esfuerzo valdría. Pero ahora nosotros vemos, hermanos, que estamos verdaderamente caminando en la fe de Cristo, que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo no ha sido en vano por cuanto nosotros hemos creído a su palabra. Y esa es la palabra de Dios, en donde ciertamente Él dice que Él venció a la muerte y Él resucitó y está sentado, dice, a la diestra del Padre Celestial. Entonces nosotros sabemos que de esta misma manera nosotros también un día seremos levantados. Veamos qué nos dice Mateo 22:44.
Y antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, dice la Escritura que Él se le apareció, ¿verdad? Se le apareció a muchos. Dice que se le apareció a Cefas y a los 12, a más de 500 hermanos a la vez. Dice, se le apareció a Jacobo y a los apóstoles. Y al final dice que se apareció al apóstol Pablo. Veamos qué nos dice Mateo 22, 44. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Marcos 14, 72. Y Jesús le dijo, 14:72. y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, vemos entonces, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dice que Él está sentado a la diestra del Padre Celestial y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y potestades, dice la palabra del Señor, porque Él ha tomado el dominio, ¿verdad?, que el Padre Celestial le ha otorgado, ¿sí? Vino ciertamente el Señor Jesucristo a la tierra a cumplir, a llevar a cabo el cumplimiento, ¿para qué? Para la salvación de nosotros, hermanos, para la salvación de cada uno de nosotros, para que de esta misma manera nosotros podamos ser partícipes de la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces, los apóstoles, hermanos, a pesar de que Jesucristo se les había manifestado y les había hablado y les había dicho que Él iba a resucitar, ellos, en el momento en que el Señor Jesucristo murió, ciertamente sus corazones se entristecieron y por un momento, hermanos, ellos olvidaron, ¿verdad? Olvidaron lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Que Él iba a resucitar. Entonces, muchas veces suele suceder esas cosas y a nosotros nos suele pasar que también nosotros olvidamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice que el Señor Jesucristo se les presentó y les reprendió su incredulidad y la dureza de su corazón. Veamos qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo 13-14. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a los que lo habían visto resucitando. Sí. Lucas 24, 22 al 25. Vio cómo aquí el Señor los reprendió, pues, por su incredulidad. 24, 22 al 25. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. Sí, Lucas 24, 22, 25.
Yo también. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 24 ahí mismo, 36 al 46. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. ¿Sí? Vemos pues entonces cómo el Señor se les apareció, ¿verdad? Nuevamente en carne y hueso, dicen, ¿sí? No era solamente el Espíritu de Jesús, sino era Él mismo, que habiendo descendido de los cielos, se les presentó a los apóstoles, ¿sí? Había un apóstol que cuando le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado y Él no se encontraba, y no creyó, ¿quién fue? Tomás, ¿verdad? El incrédulo Tomás le dice, y se le apareció el Señor Jesucristo después a Tomás y le dijo: mete tu dedo sobre mi costado, dice Tomás, porque yo soy, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel que sin ver cree en mí. Amén. Hermano, el Señor nos llama bienaventurados, porque a nosotros nos ha bastado solamente creer a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, así como el Señor Jesucristo se le apareció a los apóstoles y dio testimonio verdadero de que Él era y que había resucitado de entre los muertos y que ahora iba a estar sentado a la diestra del Padre Celestial, tomando el lugar que a Él le corresponde. Amén. El Señor, hermanos, les dio pruebas suficientes a los apóstoles para que creyeran en Él. Y a partir de ahí la fe de ellos creció, la fe de ellos fue transformado y muchos de ellos murieron. Dice la palabra del Señor, murieron, fueron mártires del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir: yo doy mi vida por el Señor? ¿Cuántos? Yo voy a morir por el Señor, ¿sí? ¿Cómo podemos manifestar realmente que vamos a morir por el Señor? ¿Sabe cómo? A través de hacer morir nuestra carne, hermano. Hacer morir nuestra carne, vamos a manifestar verdaderamente que estamos muriendo por el Señor Jesucristo, ¿sí? Dando muerte, porque si de antemano todos sabemos que no puede haber unión entre lo incorruptible y lo corruptible, ¿sí? El hombre en nosotros, esta carne, es corruptible, y el poder del Espíritu de Dios es incorruptible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer morir nuestra carne verdaderamente, para que nosotros podamos un día también ser levantados y ser llevados al trono de la gracia de nuestro Dios. Hacer morir al viejo hombre. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 6, 4, 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Hasta el 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el arre de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Amén. Sí. Queremos ser resucitados, queremos ser levantados, dice la palabra de Dios, que el cuerpo del pecado tiene que ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces es la manera en que nosotros realmente podemos morir para el Señor Jesucristo, haciendo morir esta carne, esta simiente corruptible, ¿verdad?, que no sirve para nada, porque cuando seamos levantados por el Señor tenemos que ser transformados como una nueva vestidura semejante a la de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Del 1 al 4. Y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Dice la palabra: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Sí. Verdaderamente hemos muerto, hermanos. Verdaderamente hemos muerto. Cuando no hemos puesto aún nuestra confianza en el Señor, cuando verdaderamente aún no hemos creído a la palabra del Señor o no la hemos tomado como verdadera, estamos todavía, hermanos, en las cosas de este mundo, pensando en las cosas terrenales. Pero el Señor dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de los cielos, en lo que está arriba y no en lo que está en la tierra, ¿sí? Porque cuando Cristo dice vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Ese es el requisito, pues, que nosotros necesitamos para poder también ser resucitados. ¿Cuáles son las consecuencias de esta resurrección? Para el mismo Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, dice la palabra. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 1, 4. Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Declarado, dice, con poder por la resurrección de los muertos. Esa es la consecuencia que recibió el Señor Jesucristo, porque cuando Él resucitó, todo poder y autoridad le fue dada. Porque cuando Él estuvo en la tierra como hombre natural, como hombre carnal, Él estuvo sujeto a la autoridad del Padre Celestial. Veamos qué nos dice Mateo 28, 18. Pero saliendo aquel ciego, halló a uno de sus consiervos. 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo, después de que había ya resucitado. ¿Cuáles son las consecuencias de la resurrección para los creyentes, para nosotros que hemos creído en Él? Dice que hace posible nuestra salvación. Romanos capítulo 4, versículo 25.
el cual entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. amén, fue entregado, dice, por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no fuésemos justificados. Romanos, ya está terminado. Intercede también por nosotros y nos da plena salvación. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Intercede por nosotros y nos da plena salvación. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por nosotros, hermanos, ¿verdad? En los tiempos antiguos, dice la Escritura que había sacerdotes, hombres, que entraban al santuario, que entraban al tabernáculo a orar y a hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero cuando este sacerdote era encontrado falto, ¿sí?, en limpieza y en pureza de su vida, dice que caía muerto completamente, caía fulminado y no podía salir ya de ese lugar, así que nadie podía entrar, así que lo tenían que sacar y amarraban un cordoncillo como con una, ¿cómo se llama? Una campanita, ¿sí? Y lo sacaban de esa manera porque el hombre había caído muerto, porque el sacerdote no había sido encontrado delante de Dios como un hombre limpio, ¿sí? Pero esos hombres terminaron hasta que llegó el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él vino e intercede por nuestros pecados ahora, y Él está vivo y Él no ha muerto, porque es el único sacerdote verdadero que intercede ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros. Ahora los hombres ya no necesitan recurrir a un hombre y de confesar sus pecados, porque los pecados se confiesan delante del Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Amén. Veamos qué nos dice Primera de Pedro capítulo 3, 21. Primera de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las injusticias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Sabemos también de antemano que el bautismo representa la muerte y la resurrección del hombre, así como el Señor Jesucristo murió y resucitó. El hombre que verdaderamente, dice la palabra de Dios, ha creído, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ciertamente el llevar a cabo este acto no nos limpia de las inmundicias, sino es una forma en que vamos a manifestar querer morir para el mundo y resucitar y vivir en una nueva vida para Cristo Jesús. Amén. Veamos qué nos dice también la palabra. Dice que Jesucristo fue el último Adán que crea una nueva humanidad. Primera de Corintios 15, 45, 49. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Así
también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Aquí nos habla que el primer Adán, ¿sí? Que el primer Adán dice que nos creó, ¿sí? Nos creó en un cuerpo de pecado, porque a través de él conocimos el pecado, ¿sí? Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, ¿sí? En el Espíritu nos ha dado vida, porque dice la Escritura que por causa de un hombre entró el pecado, y por causa de otro hombre el pecado salió, que es el Señor Jesucristo. Porque ciertamente lo primero dice que es lo animal y después lo espiritual. ¿Entendemos esto? Que primeramente fue el hombre natural, que fue Adán, y después el hombre espiritual, que fue Jesucristo. Amén. Entonces, a través de Jesucristo, hermanos, nosotros podemos alcanzar nuestra salvación. Cristo es la primicia de los muertos, y su resurrección es la firme garantía del creyente. Veamos qué nos dice ahí mismo, 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Más? 23. Pero cada uno es en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Sí? Primero es Cristo, después las primicias, los que serán levantados, ¿sí? Aquellos que fueron encontrados fieles, y después dice los que son de Cristo. Veamos qué nos dice Juan capítulo 11, 25, 26. 11, 25, 26. Y le dijo Jesús de Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Evangelio según San Juan 11, 25, 26. Vamos a dar lectura nuevamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te pregunto, hermano, ¿crees esto? Amén. Creo en esta palabra de Dios. Y si verdaderamente hemos creído en el Señor, dice que viviremos eternamente y para siempre. Amén. Entonces creemos a la palabra de nuestro Dios, que Él es la resurrección y la vida. Y si hemos creído en Él, viviremos también con Él. Porque así como el Señor Jesucristo venció a la muerte, nosotros también venceremos a esa muerte a través del poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos hombres y mujeres que resucitaron y Jesucristo? La Biblia nos habla de varios hombres y mujeres desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento resucitaron. El mismo Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitó a Tabita, ¿sí? Pero la diferencia entre esos hombres que murieron y resucitaron es que ellos murieron, resucitaron y volvieron a morir. Mas Cristo Jesús
murió, resucitó y ahora vive y vive para siempre. Amén. Gloria a Dios, porque Él está sentado a la diestra del Padre Celestial. ¿Cómo operará la resurrección en los creyentes? Vamos a considerar, hermano, cómo opera Dios en la resurrección de los creyentes. Vamos a tomar una analogía como una planta, ¿sí? Dice la Escritura que es como una pequeña semilla que cuando se siembra y la planta es grande. Veamos qué nos dice 1 de Corintios 15, 35 al 41. 15, 35 al 41. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿De 42, hermano? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Entonces, no se puede, si se sembrar en corrupción, ¿sí? Tiene que morir la corrupción, ¿sí? Para que nazca en incorrupción. Para que dice la palabra de Dios, para que lo celestial sea celestial, ¿sí? Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también pues la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Amén. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Va a ser la resurrección de los creyentes. Se operará de una manera y será transformada en otra manera, porque cuando nosotros sembramos una semilla, ya no va a resultar la semilla, sino va a resultar de la semilla una planta. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Quiénes tendrán parte en esta resurrección? Los que son de Cristo. Veamos qué nos dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Aquellos también que el Padre ha dado, Juan capítulo 6, versículo 39 al 44. Juan 6, 39, 44. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, hiciera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces el Padre Celestial es el que nos lleva, ¿sí? El que nos lleva a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? ¿Quiénes nos trajeron a Jesús? El Padre nos trajo a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos parte del Señor, ¿sí? Y dice que Él lo levantará. Pero para eso, hermanos, nuestra victoria como cristianos, nuestra victoria como creyentes, es que hayamos podido nosotros, pues, darle muerte a la carne y vida al Espíritu, para que de esta manera nosotros podamos ser transformados. Veamos qué nos dice 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Efesios 2, 5, 10. Ya para finalizar, 2, versículos 5 al 10. Aún estamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Me sigo hasta el 10 o el 10? 5 al 10. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Sí? Le damos, pues, hermanos, entonces la gloria y la honra al Señor Jesucristo, que resucitó y nos dio vida, dice la palabra de Dios. Nos dio vida juntamente con Él. Estamos nosotros, pues, preparados para poder ser levantados por el Señor. Tenemos, pues, hermanos, que esforzarnos y poder ser también nosotros una imagen verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? y cumplió la orden del Padre Celestial, y resucitó, dice la palabra de Dios, y Él está sentado a la diestra del Padre. Dice que nosotros también, nosotros hemos sido llamados para hacer lo mismo, para obedecer a la palabra del Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, y que de esta misma manera nosotros también podamos ser resucitados, sí, en el día postrero. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.